Rosarinos por el Mundo es un proyecto que nace de la intención de unir con sus orígenes a los rosarinos y rosarinas que por distintos motivos emigraron de la ciudad. Este proyecto, ideado y ejecutado desde la Municipalidad de Rosario, intenta establecer lazos entre aquellos que se fueron de la ciudad, pero que no dejan de lado su pertenencia y su historia ligada a la misma. Por eso la intención es construir puentes entre ustedes y la querida ciudad de Rosario que los cobijó y los vio crecer. Entre los objetivos del programa se encuentran visibilizar nuestra identidad rosarina en cada rincón del planeta, intercambiar ideas y proyectos que ayuden a transformar a nuestra ciudad. Actualmente tenemos más de 550 rosarinas y rosarinos inscriptos en esta red que realmente no para de crecer. En esta ocasión, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, invitamos a rosarinas y rosarinos que se dedican al estudio y trabajo de acciones relacionadas al ambiente, la sustentabilidad, la eficiencia energética y el cambio climático a este espacio de reflexión e intercambio de experiencias para pensarnos juntos y también idear propuestas y prácticas que mejoren nuestra relación con el ambiente y, por consiguiente, con nuestra calidad de vida. Vamos a comenzar a presentarnos. Les cuento que mi nombre es Flavia, me acompañan Alejandra Mateus, subsecretaria de Turismo, y María Cantore, actual directora de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario y ex subsecretaria de Ambiente. Vamos a comenzar conociéndonos y presentando a quienes están desde cada rincón del mundo. Comenzamos con el video primero y luego sí vamos a dar paso a cada uno de los participantes. Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe. Rosario, un clásico que sabe reinventarse. Conocela, reencontrala, saboreala, disfrutala, recorrela, admirala. Rosario, tu escapada todo el año. Bien, ahí les mostramos partecitas de nuestra ciudad para que la extrañen un poco más y la sigan queriendo. Bueno, vamos a dar paso a la presentación. Comenzamos con Darío Ferrari. Él es licenciado en Administración de Empresas y Economía. Desde 2020 es socio de la empresa Destec Naturaleza y Tecnología, que se especializa en reciclado de residuos tecnológicos, asociada a INESFA, Instituto Nacional de Reciclaje de Brasil. La empresa desarrolla un proyecto socioambiental llamado Residuos Electrónicos contra el Hambre, que consiste en convertir este tipo de residuos en alimentos para personas carenciadas. Ya entregaron más de 5.000 kilos de alimentos. Reside en Goiânia, Brasil. Bienvenido, Darío. Muchísimas gracias. También nos encontramos con Eduardo Lucio González Artola. Desde hace más de 15 años se especializa en eficiencia energética en la construcción. Crea espacios más saludables y más eficientes en el uso de energía, ayudando a la economía y al cambio climático. Integra la Asociación de Eficiencia Energética, que forma parte de la Alianza Mundial para la Edificación y la Construcción de la ONU en México. Reside en Los Mochis, Sinaloa, México. María Paula Guillaumet es arquitecta y se especializa en temas de energía, cambio climático y sostenibilidad. Tiene estudios de maestría de energía para el desarrollo sostenible en la Universidad Nacional de Rosario y Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña. Anteriormente trabajó en Noruega como consultora en cambio climático y sostenibilidad. En la actual es consultora en financiamiento climático en una compañía con sede en Reino Unido. Reside en Barcelona, España.
Benjamín Porcel se graduó como ingeniero ambiental en la Universidad Católica Argentina de Rosario y tiene un máster en gestión ambiental de la Universidad de León, España. Trabajó como responsable de áreas de medio ambiente y consultor de empresas de manufactura hasta emigrar a Inglaterra en 2014, donde siguió trabajando en áreas de sostenibilidad y carbono para oil y gas. Actualmente es jefe de energía y sostenibilidad en una de las empresas de comunicaciones más grandes del Reino Unido. Reside en Rugby, Inglaterra. Gonzalo Pascual es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Internacionalización de Pymes por la Universidad de Barcelona. Es especialista en exportación en una empresa del grupo Mars, líder mundial en su sector. En este último año ha logrado reducir la carga de dióxido de carbono en la gestión del comercio exterior de la empresa. Este emprendimiento, una startup que apunta a facilitar esta tarea para toda empresa exportadora, es el emprendimiento actual de Gonzalo. Reside en Madrid, España. Luciana Lazzarini es arquitecta y se especializa en el diseño sustentable de escuelas primarias y secundarias K12, edificios cívicos, corporativos y multifamiliares. Su foco de interés es crear espacios funcionales e innovadores que potencien la calidad de vida de sus ocupantes. Vive en Lexington, Carolina del Sur, Estados Unidos. Felipe Zoraires es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, dedicado principalmente a los negocios internacionales con foco en la sostenibilidad y la economía circular. Tiene una vasta experiencia en distintas organizaciones del sector privado y público de Argentina y otros países. Es un apasionado por proyectos vinculados a la tecnología que genere un impacto social, con foco en la sustentabilidad, economía circular y emprendedurismo. Reside en Barcelona, España. Julia Carolina Mata es ecóloga, especializada en conservación y reintroducción de especies. Tiene una licenciatura en Recursos Naturales en la Universidad Nacional de Rosario y un doctorado en Biología en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Trabajó para la Fundación Rewilding Europa en Holanda en 2021. Actualmente es investigadora postdoctoral en Dinamarca, donde investiga proyectos de rewilding Argentina en Iberá. Es una profesional de la conservación independiente, organizada y orientada a los resultados. Trabajó en el sector académico y para ONGs. Vive en Aarhus, Dinamarca. Jorge Amsler es ingeniero y empresario. Trabaja en la empresa Brook Sociedad Anónima. Es una organización dedicada a la provisión de soluciones tecnológicas y de sustentabilidad en las áreas mencionadas. Tiene sede en Brasil y Argentina. Fue presidente de la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos en 2009 hasta 2015 y desde entonces es vicepresidente. Integra el comité directivo de la Federación Panamericana de Ensayos No Destructivos desde su formación en 2014. Reside en Curitiba, Brasil. Ahora sí, ya nos presentamos, nos conocemos. Vamos a darle la palabra a Alejandra Mateus, subsecretaria de Turismo de Rosario, para que nos dé una bienvenida. Gracias, Alejandra. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Bueno, buenas tardes acá en Argentina, con mucho frío. Los veo ahí algunos más sueltos de ropa y la verdad que les tengo una envidia muy fuerte. Bienvenida. Con el aire acondicionado. No, bueno, acá también, pero en calefacción. Hola Pilar, gracias por este encuentro. Pilar, nuestra subsecretaria de Ambiente y Espacio Público que está en Bonn, Alemania. Cuando la invitamos a participar de este Zoom, dijo, bueno, pero no voy a estar en Rosario. Bueno, pero es un Zoom, de eso se trata, así que podemos estar juntos a pesar de la distancia. Esa es un poco la idea de este programa. Lo veo a José y sé que está Yelén por ahí, que son las personas que coordinan este programa y seguramente se han contactado con todos ustedes. La idea es poder seguir en contacto, poder seguir manteniendo esta rosarinidad que tanto
que tanto tenemos y esta ciudad que llevamos tan en el corazón, y la idea es que la distancia no nos impida seguir estando cerca, que podamos seguir estando en contacto, que podamos seguir intercambiando ideas, que puedan ustedes brindarnos su mirada a la distancia, que siempre la mirada a la distancia cambia un poco la perspectiva, y estar abiertos a cualquier comentario, programa, proyecto que ustedes quieran llevar adelante, más allá del vínculo, ¿no? Recién estaba escuchando que ya se estaban armando un grupo de WhatsApp y eso me parece maravilloso. Sepan que son muchos los rosarinos que están en los 5 continentes, y si alguno de ustedes en algún momento tiene que mudarse, cambiar de trabajo, a cualquier lugar del mundo al que vayan, nosotros vamos a encontrar un rosarino para que les dé la bienvenida a los anfitriones y les abra las puertas y sea un amigo en aquella ciudad. Y cada vez que vengan a Rosario, bueno, acá vamos a estar esperándolos, José, Ayelén, para entregarles su certificado de abanderados de la ciudad. Lo mismo si vienen el año pasado para fin de año, hicimos un brindis de fin de año todos juntos, así que bueno, la idea es volver por un ratito a casa mientras dure este Zoom, escucharlos, escucharnos y comenzar un vínculo entre nosotros. Así que son todos bienvenidos, gracias Pilar por sumarte desde allá, y bueno, quería saludar también a María, que es nuestra flamante directora de Relaciones Internacionales. Si bien este es un programa que lo venimos coordinando de turismo, tiene mucho de relaciones internacionales, y bueno, la idea es poder trabajarlo ahora de manera conjunta las 2 secretarías. Gracias, Alejandra. Ahora sí, bienvenida María Cantore, actual directora de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, pero también ex subsecretaria de Ambiente. Así es, bueno, no, simplemente saludarlos. Ahí veo a Felipe y Gonzalo, que ya nos conocemos de la facultad, así que es un gusto verlos a ustedes y a todos los otros rosarinos que no conozco y que nos podamos conectar. La Dirección de Relaciones Internacionales es colaborar en esto que mencionaba Alejandra, las puertas abiertas para cualquier proyecto, programa, idea de capacitación. Estamos trabajando en eso todos los días para buscar que la ciudad esté conectada y, bueno, traer más oportunidades a la ciudad, así que simplemente acompañar y felicitarlos por unirse al programa. Bien, y ahora sí saludamos a Pilar Bueno Rubial, que se encuentra actualmente en Bonn. Ella es la subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa, de la Municipalidad de Rosario. Se encuentra actualmente en Bonn, participando nada más y nada menos que de la cumbre de la ONU sobre cambio climático. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Te invitamos a que nos des unas palabras y nos cuentes cuáles son las acciones que desarrolla la ciudad de Rosario para generar sustentabilidad climática y transición ecológica justa. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Qué lindo poder vernos y compartir este Zoom con los que conozco y las que conozco, y con aquellos que no, y que espero que también tengamos más oportunidades en el futuro. Bueno, me parece que, digamos, vamos a ver, lo primero que me gustaría decir sería un poco encuadrar la relevancia del cambio climático. Probablemente este sea un Zoom de muchos convencidos y convencidas, así que no necesite evangelizar demasiado en este sentido, pero bueno, siempre vale la pena, por un lado, reconocer el cambio climático como un fenómeno transversal y que por ende nos atraviesa sistemáticamente a través de todos justamente los sistemas humanos y naturales, y atraviesa nuestros modos de vida. Pero también nosotros decidimos, en el marco de la gestión del intendente Hapkin, poder emblemáticamente denominar a esta secretaría, esta subsecretaría, Cambio Climático y Transición Ecológica Justa, en el entendido de que la transición, digamos, no es algo que elegimos que suceda o no suceda. La transición está sucediendo. Lo que quizás tenemos la oportunidad de elegir, pero los márgenes de maniobra, por supuesto, son muy variables, y en ese sentido hay aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, identitarios a tener en cuenta dentro de los procesos de toma de decisiones, que hacen a cómo nosotros nos enfrentamos a ese proceso de transición, y por supuesto cuáles son las políticas públicas que podemos desarrollar desde, en este caso, el municipio, para poder hacer frente, ¿no? Entonces, esa transición sin duda tiene que ver con
dejar atrás siglos de dependencia del carbón, en términos de modos de producción, de consumo, de movilidad, de todos nuestros modos de vida. Y por el otro lado, como justamente conversábamos, la necesidad de atravesar un modelo que sea más justo, ¿no? Y que en ese sentido reconocer que el cambio climático, y no es un decir, hay un conjunto de ciencia climática acumulada en ese sentido, a los que más afecta es a los más vulnerables, a las más vulnerables, a los grupos que tienen pobreza estructural, vulnerabilidad estructural, y nosotros también tenemos en nuestra ciudad a un conjunto de grupos vulnerables que están especialmente atravesados por los impactos adversos del cambio climático, ¿no? Como mencionaban las chicas, bueno, yo estoy en Bonn. Bonn es la sede de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es el principal foro multilateral de Naciones Unidas para el debate y la negociación y la adopción de decisiones en materia de cambio climático en el plano político, de política pública, con un fuerte correlato y de debate con el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es lo que nosotros llamamos un poco la ciencia climática, ¿no? No porque la ciencia climática sean solamente los autores y las autoras del IPCC, sino porque de hecho el IPCC no crea ciencia, sino que lo que hace es recopilar bajo criterios, ¿no? Ciencia generada en todos nuestros países. Entonces, bueno, es un poco esa correlación entre ciencia y política, ese diálogo, que para nosotros es tan sustantivo y que para el cambio climático un poco no queda otra opción, ¿no? O sea, que si no oímos las voces, y bueno, se los digo como científica social, yo soy científica de CONICET en el área de Relaciones Internacionales, digamos, es muy importante que se dé esa mixtura virtuosa entre la ciencia y la política en los procesos de toma de decisiones. Un poco dicho eso, nuestra ciudad, como ustedes saben, seguramente aquellos que, digamos, por más de que a lo mejor no estén viviendo en Rosario en este momento, a lo mejor están todavía empapadas en lo que está sucediendo en nuestra ciudad, saben que es una región especialmente impactada, digamos, por los efectos del cambio climático, pero también por las decisiones que se toman en muchos casos y en distintos niveles, que han generado la bajante histórica y extraordinaria del río Paraná, en un contexto de quemas y de pérdida continua de nuestros humedales y de extensión de la frontera agropecuaria, con una reivindicación de una gran cantidad de actores y actrices por alcanzar al menos un instrumento normativo como la ley de humedales, que no va a resolver todas las cosas, pero que sin duda es un instrumento significativo, que también a nosotros como municipio nos resulta un poco ese doble nivel, ¿no? Un desafío político, un desafío social, un desafío a la salud de todas y todos nosotros, con un nivel de competencia dentro de la acción política muy limitado, ¿no? Entonces también ahí hay pero un margen que obviamente buscamos incrementar, con los actores y las actrices a través de experiencias fantásticas como es la Comisión de Eliot, por ejemplo, del legado de Eliot, que es una experiencia multiactoral, muy vinculada justamente a la gestión de un espacio, como es en el legado de Eliot en las islas del Delta del Paraná, ¿no es cierto? Pero bueno, no solamente esto, también en materia climática, nosotros sabrán quizás, y si no, también este es un espacio interesante para compartirlo. Nosotros tenemos una planificación, un proceso de planificación, de implementación y de monitoreo climático en proceso. Tenemos lo que llamamos un PLAC, que es un Plan de Acción Climática 2030, estamos elaborando una hoja de ruta 2050 conforme al Acuerdo de París, digamos, y justamente a poder alcanzar esta neutralidad carbónica que plantea el Acuerdo de París. Y en ese sentido, nuestro plan balanceado en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de iniciativas
centradas en 6 ejes, 3 de mitigación y 3 de adaptación, establece un conjunto de medidas, y justamente, bueno, una de las grandes apuestas ahora es poder traducir esas medidas en indicadores concretos que nos permitan poder monitorear con mayor claridad en qué medida ese 22% de reducción de emisiones a 2030, por ejemplo, entre los compromisos del PLAC, cómo lo estamos cumpliendo, cuáles son las medidas que más nos acercan, y por supuesto entender la planificación climática como un proceso iterativo que un poco a tono con las dinámicas internacionales, ¿no? Y esto nos lleva a priorizar acciones que tienen que ver con la eficiencia energética, en lo que hacen nuestras competencias, por supuesto, en los edificios públicos de la ciudad de Rosario, pero también buscar eficiencia energética en domicilios, así como también la generación de buenas prácticas ambientales en distintos ámbitos, incluyendo a las empresas a través de certificaciones, las compras públicas sustentables, la promoción de energía solar térmica, por ejemplo, a través de calefones solares, entre otras medidas, la apuesta por un conjunto de medidas que buscan atender la circunstancia de los residuos en Rosario, que ustedes sabrán que es tradicionalmente un tema complejo y urbano por naturaleza, y en ese sentido hay unas cuantas experiencias súper interesantes, como de las vinculadas con la recuperación de alimentos, como el Recupebar, que es una experiencia que tenemos con el BAR, el Banco de Alimentos de Rosario, el mercado de productores, y que también buscamos extender a otros mercados como el de Fisherton, que en los últimos 5 años nos permitió recuperar más de 600 toneladas de alimentos que iban a descarte. Y bueno, no los quiero aburrir ni aburrir mucho más, pero sí quizás hacer también hincapié en otras medidas de adaptación, la necesidad del fortalecimiento, digamos, de procesos de participación en la gestión de riesgo. Nosotros tenemos ya el diseño, y que están incluidos en el MAP, en el PLAC, de mapas de riesgo que constantemente tenemos que, por supuesto, actualizar, y además que sean un instrumento no solo para la planificación política, sino también para la información ciudadana frente a la gestión de riesgo, la generación de sistemas de alerta temprana, conjuntamente con defensa civil, el análisis dinámico de riesgo múltiple, las evaluaciones de vulnerabilidad que hacen también a las pymes, por ejemplo, rosarinas. Así que bueno, hay un montón de procesos que ya se están realizando, también un montón de cosas en carpeta, a las que estamos apuntando, que queremos promover. Y bueno, como les digo, no lo voy a hacer más largo. Sí decirles que quedo a absoluta disposición, mi correo electrónico, todos mis contactos, algunos en la conversación y algunos en la conversación ya nos conocemos, ya los tienen, pero los que no, por supuesto, también a disposición. Y como decía María y como decía Alejandra, digamos, nosotros entendemos nuestro rol en el municipio como un servicio. Ese es el sentido, es un servicio público, así que estamos para poder apoyar, para poder ayudar en todo lo que sea, esté en nuestras manos, ¿cierto? Así que bueno, muchas gracias, Alejandra, por la invitación, por el espacio, y bueno, acá quedo también escuchando a todos los rosarinos y las rosarinas por el mundo. Gracias, Pilar, por sumarte desde Alemania. Y ahora sí vamos a dar inicio al intercambio de experiencias. Queremos comenzar con 2 disparadores que son solo a modo de guía, pero para que tengan en cuenta estas preguntas. ¿De qué manera abordan las problemáticas relacionadas al cambio climático desde sus propias experiencias, y qué acciones sustentables se podrían implementar en Rosario para lograr el crecimiento social, económico y ambiental? Ahora queremos escucharlos. Vamos a pedirles que participen todos y que en lo posible no se extiendan demasiado en las respuestas para que todos puedan participar, pero invitamos ahora sí a conocer sus experiencias. Vamos a comenzar con Darío Ferrari, si te parece, y luego vamos dando paso a los compañeros. Ok, buenas tardes. Bueno, en respuesta a las 2 cuestionamientos, yo soy del área del reciclado, específicamente de residuos electrónicos, que es la parte de residuos que más crece proporcionalmente
en relación a otro tipo de residuos. Hay proyecciones para el año 2030 que va a duplicar de los 35 millones de toneladas que hubo en el año 2014, que fue un primer levantamiento. Para el año 2030 va a superar las 74 toneladas. Entonces, debido a obsolescencia programada, obsolescencia tecnológica, y debido a la aceleración del consumo de ese tipo de equipamientos, cada vez el flujo es más intenso y el volumen es mayor. Entonces, facilitar absolutamente por todos los medios el reciclado de ese tipo de residuos es fundamental. Es fundamental. El residuo electrónico es de la mayoría de los residuos que yo conozco, es el más complejo porque precisa un trabajo minucioso para poder descartarlos de forma correcta. Una impresora, una máquina de fotocopiadora, yo personalmente las desmonté, tiene 850 tornillos. 850 tornillos para desmontarla de forma limpia, para que vos puedas sacar el plástico y colocarlo en el molino para molerlo. Un solo tornillo atrapalla el proceso de molienda y descalibra la máquina. Entonces, es un residuo que precisa un tratamiento especial, mismo pareciendo, a simple vista, pareciendo simple. Es simple, pero es al mismo tiempo complejo. Es una contradicción, pero quien ya manejó eso sabe de lo que estoy hablando. Entonces creo que en Rosario, hoy a la mañana, conversé con Luis Martínez, creo que es el responsable de una asociación civil, Nodo Tau. Hace poco salió una materia en La Capital, que yo la leo, obviamente, leo La Capital todos los días, y entré en contacto con él. Me pareció fantástico el trabajo que él hace, y bueno, estoy totalmente consciente de que este problema climático nos atinge a todos, no vale la pena discutir, y es solamente por medio de parcerías que conseguimos disminuir el, que no vamos a conseguir solucionarlo, pero por lo menos disminuir el. En cuanto María hacía referencia a la seca que hubo en Rosario. ¿Por qué? Porque aquí se está desmatando el Amazonas de una manera más de lo que se debería. Entonces, el periodo de seca aquí es muy grande, muy grande, muy grande. Y entonces obliga a cerrar las compuertas en Itaipú. Entonces, así, cosas que pasan acá reflejan a 3.000 kilómetros. Entonces, desde mi punto de vista, es totalmente necesario esa unión de fuerzas de diferentes ambientes para poder, por lo menos, minimizar el impacto. Quasi de febrero, pero no febrero. Como yo soy del área de reciclado, ¿no es cierto? Y soy formado en economía, veo todo cuantitativamente, financieramente. Y creo que para fomentar eso, más allá de todos los beneficios que trae, ¿no es cierto?, tratar de cambio climático, creo que hay que tirar ese tema de un poco de la, no sé expresarlo, no del romanticismo, ay, qué bueno, cuida el medio ambiente, ay, qué bueno, no. El reciclado
es una industria que genera lucro, que genera dinero, que genera empleo y que es muy importante tener la noción del poder que genera. Y es un lucro en las dos puntas. Primero y principal, vos evitás los daños ecológicos causados por las catástrofes climáticas, o por lo menos minimizás, ¿no es cierto? Evitás una seca, evitás la contaminación de un río, evitás una quemada, evitás, en fin, un monte de circunstancias que si vos las llevás a términos financieros, ahí vos los empezás a ver con otros ojos, ¿tá? Eso por un lado. Y por el otro lado, es realmente una industria. Pertenezco al INEFA. El INEFA es la institución que reúne a todos los recicladores de Brasil. Recientemente se formó un frente parlamentar que representa a la industria del reciclado en Brasil. Martes, hoy es jueves, el martes estuve en la Cámara de Diputados de Brasil haciendo la primera reunión y fomentando esa industria, que no deja de ser una industria. Entonces, a nivel, la gente del INEFA estuvo hace poco tiempo en Barcelona, que fue la reunión del BIR, ¿né? Creo que fue el mes de mayo, fue la reunión del BIR. No sé la sigla que representa, pero bueno, trajeron esa idea. En Europa ya está consciente de los beneficios económicos que trae el reciclado. Entonces, tenemos que adaptar esa mentalidad para aquí, para Sudamérica. Creo que Brasil está un poco más avanzado. Perdón a veces si estoy errado, pero está un poco más avanzado en todo lo que es legislación. Pero sí tengo conciencia de que, y eso lo vivencio, de que está mucho más avanzado en el sentido de que esto es un negocio. Es un negocio que beneficia de forma incalculable por lo que cité anteriormente. Entonces, desde mi punto de vista, solicito ahí a las autoridades que faciliten absolutamente todos los medios para que la industria del reciclado pueda desenvolverse en Rosario de la mejor manera posible, que genere empleo, que el reciclado sea in loco, ¿no es cierto? Porque aquí también se sufre lo mismo que en Argentina, ¿no es cierto? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Acá es lo mismo, Dios está en todos lados, pero atiende en San Pablo. Solo que de aquí a San Pablo yo estoy a 1.200 kilómetros. Entonces, lo importante es agregar valor agregado in loco, donde se genera el residuo, y generar todo esto que expresé anteriormente para beneficio de la comunidad, ¿no es cierto? Para beneficio de Rosario. No que ese residuo sea trasladado para Buenos Aires o para otro lugar, que ya de por sí sería contra natura, ¿no? Porque uno está poluindo, trasladando algo que podría ser procesado, ¿no es cierto? Y genere todos esos beneficios que ya sabemos. Pero creo que, repito, creo que es importantísimo entrar en ese pensamiento de que es una industria y que genera incalculables beneficios. Las empresas ya están entendiendo eso. La economía circular es un hecho. Uber es economía circular. Airbnb es economía circular. Se tiene que ver. Michelin en Francia no vende más neumáticos. Vos pagás por kilómetros rodados. Acá existe el filtro de agua. Las empresas no te venden más el filtro de agua. Vos pagás por litro de agua filtrado. Entonces, hay que ver
con esa mentalidad de economía circular, todo vuelve a la industria. Eso es mi primera presentación, así a grosso modo lo que gustaría de decir. Mi empresa, para encerrar, mi empresa es de noviembre de 2020, abrí la empresa en plena pandemia. Hoy por hoy estoy procesando 10 toneladas por mes de residuo electrónico. Y junto con la empresa nació un proyecto social que se llama Residuo Electrónico contra Fome, que convido a la población en general, a iglesias, a entidades y a empresas también, principalmente empresas, convido a la población a descartar de forma correcta ese tipo de residuos. Yo le doy el tratamiento adecuado y revierto eso en cestas básicas. Cestas básicas aquí es alimento, no sé, soy viejo, caja pan, voy a decir, allá del año de la década de Alfonsín, alimentos, revierto en alimentos, y bueno, eso me dio una divulgación muy grande. Tengo 18 materias, no journals, en la TV Globo, en la TV Serra Dourada, en fin, en grandes medios de aquí de Brasil. Me terminan de hacer una materia hace media hora. Y bueno, es una innovación que tuve para incentivar a las empresas y a la población a descartar de forma correcta. Y bueno, colaborar, la empresa colabora retribuyendo en ese sentido, y también colabora, ¿no es cierto?, dando el destino correcto y evitando la contaminación. Muchas gracias, Darío, por todo tu panorama. Les decimos a quienes están levantando las manos que los aportes que tienen para hacer a cada uno de los participantes, si los pueden guardar para el momento en que los mencionemos, así respetamos la lista. Incluso algunos de ustedes nos dijeron que tenían compromisos después, por eso queremos hacerlo bien ágil y que no se extiendan más de 5 minutos cada uno. Vamos con Eduardo Lucio González Artola ahora, entonces. Bienvenido, Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Raro escuchar en argentino el nombre completo. Solemos ser Eduardo González a secas. Aquí en México se usa todo y me tuve que acostumbrar en estos más de 20 años a pasar mi nombre completo, ¿no? Yo tengo 15 años trabajando en el tema de la edificación sustentable. Es un tema muy importante. Digo, claro, todos tenemos nuestro punto de vista, pero si vemos las estadísticas, vemos que las fuentes de emisiones de CO2 principales en el mundo pues tienen que ver con la construcción, la industria y el transporte. Esos son los que se llevan la parte del león. Desde ese primer filtro o análisis, el segundo sería que tanto industria como transporte son complicados, muy necesarios, pero muy complicados, porque no puedes detener la industria para hacer el cambio tecnológico, entonces necesariamente te lleva pues un proceso largo. Mismo caso del transporte, y en los dos casos, desde el momento, por ejemplo, en que un vehículo sale a la calle, como se dice en México, la calle para nosotros, ya está consumiendo otra vez, o emitiendo otra vez CO2. Entonces, hay un alto costo de implementación y un poquito menor, verlo de esta forma, un poquito menor retorno de la misma en cuanto a este ejercicio de hacer la reconversión tecnológica. Y eso sin hablar de mantenimiento, de desgaste y de demás. Entonces, a nivel internacional, la parte que tiene que ver con construcción es la que se considera como de mejor retorno de la inversión, porque una vez que se diseña bien un edificio, pues va a estar toda la vida del edificio funcionando eficientemente. Y en este sentido, pues es lo que hacemos nosotros, tratar de diseñar edificios pasivos de forma tal de que la parte de energía o de la parte mecánica sea la menor posible, ¿no? Los paneles fotovoltaicos son muy buenos. Ahí Darío me dará un poquito la razón, pero también son terriblemente complejos a la hora de reciclarlos.
y la vida útil, de alguna forma, pues también es finita, ¿no? En cambio, si diseñamos bien un edificio, pues va a estar toda la vida útil. A mí una de las cosas que primero me llamó la atención cuando llegué a México por primera vez, hace ya casi 30 años, vine de turista, pero llegar y ver los edificios coloniales todavía en pie y funcionando, ver lo que quedaba de la construcción prehispánica, me cambió, digo, no estaba todavía en este tema, pero ya me impactó terriblemente. Son edificios que tienen 1000 años en pie, 500 años en pie, y un día me llevaron a una casa donde me recibe la señora, la dueña de casa. Era una casa de adobe, muros de 60 centímetros, puertas de 2 pulgadas, 5 centímetros de ancho de madera, altísimas, igual que el techo. Y la señora tenía colgada con un hilito en el pecho la llave de la puerta. Era una llave como de 20 centímetros así forjada. Y ahí vivía esa familia hace 200 años. ¿Sí? Generación tras generación tras generación. Y yo dije, wow. Y no estaba en el tema y me llamó muchísimo la atención. Entonces, después cuando ya entré en este tema y asocié todo eso en mi cabeza, dije, pues por ahí van los tiros, ¿no? O sea, cada medida bien tomada va a estar décadas y décadas y hasta cientos de años funcionando correctamente. Eso es lo que hacemos, edificación sustentable. Afortunadamente, por cuestiones de oportunidad y que se dieron las cosas, hace unos cuantos años se firmaron acuerdos binacionales con varios países. El primero en llegar fue Canadá. Después llegó muy fuerte y se quedó, y aquí sigue, Alemania. También Gran Bretaña y Francia se sumaron. Después llegaron los daneses. Varios países europeos que habían tomado compromiso de reducción de emisiones. Si nos acordamos que ellos están mucho más avanzados, entonces eso significa que tiene mucho menos tela de donde cortar. Y México estaba en pañales. Entonces, dentro del protocolo de Kioto, que permite apoyar a países, en su primera versión era en vías de desarrollo, para el tema de apoyarlos con los bonos de carbón, ¿no? Una cooperación binacional en los cuales los países más desarrollados ayudaban a los menos desarrollados a aumentar las emisiones y les compraban los bonos de carbón excedentes. ¿Okay? Se amplió en esa época y incluyó a México, o a la franja donde está México ubicado, países en vías de desarrollo. Y me tocó estar involucrado desde el principio en ese proceso. Trabajar con nuestras contrapartes alemanas, danesas. Se trabajó mucho en el tema de normatividad, que es sumamente importante, porque te da un marco que aplica a toda la sociedad en conjunto, y también genera como subproducto una cuestión de igualdad de reglas, ¿no? Porque cuando tratas de implementar programas en algún sector de la sociedad y no completamente, pues hay una desigualdad social o hay una desigualdad de oportunidades, ¿no? Hay una simetría. Entonces aquí se trabajaron en normatividad, también me tocó esa parte. Mi experiencia anterior tenía que ver con tratar con la gente y no con la eficiencia energética, y entonces surgió la oportunidad de que me colocara de alguna forma, o me tomaran en cuenta de alguna forma en ese aspecto o con ese background para participar, porque generalmente los técnicos suelen ser técnicos y son más cerrados, hablando socialmente, y pararse enfrente a un auditorio de 200, 300 personas muchas veces los cohíbe. Y como yo estaba acostumbrado a esa parte y me aprendí rápido la parte técnica, pues terminé capacitando en el tema de eficiencia energética en toda la República Mexicana en nombre de la Secretaría de Energía y de Infonavit, se llama aquí, lo que allá sería Fonavi. Nomás que cuando yo entré a participar en esto, Infonavit hacía alrededor de 800,000 viviendas anuales, como para que se den una idea. A nivel nacional, es una cifra que para nosotros en Argentina nos parece wow. Entonces capacitaba yo a la industria en nombre de la Secretaría de Energía y Infonavit en estas nuevas normas. Después me involucré con la llegada de los alemanes en particular. María, por ahí, que está involucrada en el tema, habrá escuchado en Europa. Creo que también hay una de las compañeras que está en Europa, habrán escuchado el Passive House Institute, que es un instituto alemán que busca generar edificios pasivos. La cooperación alemana puso en la mesa el apoyo de Passive House Institute para generar una herramienta para México que midiera primero
el tema de la situación actual de las edificaciones y cómo mejorarlas. ¿Okay? Es una herramienta que se literalmente tropicalizó porque toda la experiencia europea estaba enfocada al tema del frío y aquí es prácticamente a la inversa, el calor es el problema, así que realmente sí lo tropicalizaron. Y me tocó estar involucrado en esa etapa y hace ya 12 años que soy capacitador de este estándar o de esta herramienta en nombre de Infonavit a nivel nacional. Entonces, estoy trabajando en esto, en el tema de mejorar las edificaciones. Creo que es un tema muy interesante, no solamente porque, digo, a mí me terminó apasionando, pero también impacta la vida de la gente. Esto se empieza por el tema del cambio climático, pero ya analizando bien el tema, te das cuenta uno se da cuenta que el edificio es la tercera piel de las personas. O sea, tenemos nuestra primera piel, que es la que viene de fábrica, la segunda piel, que es nuestra ropa, y la tercera piel, en realidad, pues es los edificios en donde vivimos, ¿no? Y si nosotros mejoramos los edificios, el objetivo a nivel frío, global, gubernamental, industrial, pues es la eficiencia energética y la reducción de emisiones, pero empieza en realidad por el tema de la salud. Si tú mejoras un edificio, por ejemplo, vas a tener menos mohos que generan problemas de respiración, vas a tener menos estrés que genera un sinnúmero, está comprobado totalmente, un sinnúmero de enfermedades en cascada. ¿Okay? Vivir aquí en la zona norte de México, tienen problemas tanto el norte como el sur. En el sur es mucha humedad, mucho calor, en el norte es extremado calor y seco, pero llegar de tu trabajo después de estar todo el día trabajando, la gente que trabaja en las plantas, por ejemplo, vienen pues en el transporte todos como sardinitas, quieren llegar a su casa a tipo descansar y la casa pues es un horno, ¿no? Entonces, quieres llegar a relajarte y está esperándote tu esposa, toda estresada de todo el día en la casa, que es un horno, y pues son temas de salud, temas de estrés, temas de violencia familiar, todos asociados a una mala construcción o a una toma mala de decisiones en el tema de la construcción. Entonces empiezas por salud o afectando la calidad de vida de la gente, después pasas a la economía, mejorándola también, porque obviamente consumes mucho menos energéticos para climatizar, y finalmente, ahora sí, reducción de emisiones. Así es como veo yo el caminito. Por eso estoy tan emocionado con lo que estoy haciendo, como dicen aquí en México, con mucha expectativa de lo que se puede lograr, ¿no? ¿Qué impacto se puede lograr? En ese sentido, la gente de Passive House tiene ya 30 años y están muy orgullosos, y deben estarlo obviamente, porque ellos buscan casas casi pasivas, casi cero consumo de energía. Muchas inclusive ya devuelven energía a la red. Y deben llevar unas, no sé, 3.000, 4.000 edificios, más o menos, a nivel. ¿Por qué? Porque empieza como la experiencia empezó como en todo el mundo, desde la pirámide para abajo, ¿no? Más dinero disponible, empiezas buscando estatus, confort, bajar grandes consumos de energéticos para grandes áreas y demás, y tienes el dinero necesario para hacerlo. Aquí en México, como inició con Infonavit, que son casas de interés social, hacen todo, pero la masa es interés social, se empezó por la base de la pirámide, y México ha ganado premios internacionales por esto. O sea, Passive House está contento porque en 30 años han hecho, vamos a decirle, 5.000 casas, y creo que me estoy yendo largo, y aquí en 12 años en México llevamos más de 500.000 de viviendas mejoradas. Entonces, los impactos son pequeños, porque son viviendas que obviamente consumen mucho menos, pero la masa a la que se ha afectado y la calidad de vida de toda la gente que habita esa vivienda, pues es muy significativa. Entonces, pues esa es la experiencia, no quiero extenderme más por los tiempos que nos dieron, pero esa es la experiencia de base y en lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Ahora les vamos a pedir un favor. Vamos a sacar una foto grupal para tener este momento. Les pedimos que prendan todas y todos sus cámaras y que saludemos, así podemos capturar la imagen. Saludamos. Y ahora sí, vamos a seguir. Me dicen si pudieron tomar las fotografías. ¿Está todo bien, José? Entonces, seguimos. Les pedimos, por
por favor, porque tenemos que terminar en horario y también muchos de ustedes nos pidieron que tenían que retirarse a compromisos. Vamos a seguir ahora con Luciana Lazzarini. Les pedimos que sean los más breves posibles, 5 minutos para intercambiar y luego seguro seguirán en comunicación, ese grupo de WhatsApp que ya se va a formar. Así que te invitamos, Luciana, ahora y les pedimos, por favor, eso, la brevedad. Muchas gracias. Mirá, te voy a poner el timer. 5 minutos, ¿eh? Perfecto, todos con la alarma entonces. Con la alarma, exacto. Bueno, yo les cuento. Primero estoy en Rosario, así que estoy acá a la vuelta de ustedes. Vine de vacaciones por un mes. Así que estoy acá en la casa de mi suegra, conectada y disfrutando de la familia y de mi hermosa ciudad. Bueno, les cuento que yo trabajo en Estados Unidos en diseño de escuelas desde el 2004, llegué allá en el 2001, y trabajo en una empresa que, digamos, cuando hacemos las escuelas nos enfocamos bastante en la sustentabilidad. Yo tengo, eso me olvidé de poner en el currículum, pero tengo la acreditación LED. Tomé los exámenes y pasé la acreditación. Entonces, nosotros seguimos para hacer las escuelas, yo siguiendo las directivas que ustedes me dieron de lo que querían que nos enfocáramos. Y perdón que mi castellano por ahí me confundo y hablo como Spanglish, pero bueno, nosotros nos enfocamos mucho en LED y vamos siguiendo. LED es un sistema de, digamos, de sustentabilidad que estudia el edificio y te da puntos por cada cosa que vos haces que, digamos, mejorás el medio ambiente de alguna manera. Entonces nosotros allá en Estados Unidos generalmente los terrenos que tenemos son terrenos rurales, porque yo estoy en Carolina del Sur, que es una zona muy rural. Allá se está construyendo muchas escuelas y se construyen en terrenos rurales. Entonces nosotros tenemos que hacer primero un estudio de impacto ambiental. Yo más o menos quiero ir a lo concreto y explicarles las metodologías que se usan acá, y a lo mejor algo de eso se puede llegar a aplicar acá, no, allá. Y a lo mejor algo de eso se puede aplicar acá, seguramente algo aplican. Entonces hacemos estudio ambiental y entonces ahí, por ejemplo, si hubiera una cuestión arqueológica en el sitio, de que vivían gente originaria en esa área, entonces en esa área no se puede intervenir, no se puede construir. Si encuentran, qué sé yo, un pedazo de cerámica que perteneció, no sé, a qué grupo, ya está, esa área queda cerrada. Después estudian las brisas, obviamente la orientación, y el sistema LED trata de dividir las tierras en categorías, y por ejemplo lo que es tierra de cultivo importante, digamos, que se puede usar para cultivo, tratan de evitar construir en esas áreas, evitan las tierras fértiles, digamos. Después, si vos querés construir, por ejemplo, en un área donde, no sé, por decirte algo, había una estación de servicio, tenés que ir y limpiar el terreno, llamar a gente especializada que remueva la tierra, ponga tierra nueva, y bueno, hay varias cosas en ese sistema. Entonces van acumulando puntos y vos podés tener certificación LED, bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que era platino. Hay varios niveles. Ahora ya el sistema LED no se está usando tanto porque el problema es que es muy caro lograr que los edificios puedan lograr esa certificación. Es muy caro para la persona que está construyendo para el distrito escolar. Entonces lo que están usando es Green Gloves, que es similar, pero un poco menos exigente que el sistema LED. Bueno, entonces, otra de las cosas que hacen dentro del sistema es reducir la reducción. Hay varios créditos, ¿no? Uno es la reducción de agua dentro del edificio. Entonces, usan inodoros con bajo consumo. Hay inodoros que usan agua reciclada. Hay muchos inodoros que usan agua reciclada, inodoros de bajo consumo. Qué sé yo, desde el punto de vista de agua, cómo se puede reutilizar el agua de lluvia para irrigación. Después se usa, en vez de la irrigación, porque allá hay mucho, digamos, espacio verde, porque es zona rural, cómo se puede disminuir la irrigación, la cantidad de agua potable que se usa para irrigación, usando la microirrigación, que es por goteo, en vez de usar la regadera.
que tira un montón de agua potable y es un desperdicio. Bueno, después, digamos, todas las canillas con sensores, entonces cuando vos sacás la mano, bueno, como hay en los aeropuertos en todo lugar del mundo, en las escuelas también está eso. Entonces, de esa manera, depende cuánto vos vas usando de agua o vas ahorrando de agua, el sistema te va dando puntos. A mí me parece muy interesante el sistema, y yo no sé si se está dando aquí en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, pero bueno, me parece interesante, algo que podría, digamos, la municipalidad quizás meterse un poco más, a lo mejor no para hacerlo exclusivamente como se hace allá, que es muy estricto y todo, y después hay que mandar los papeles y certificarse, sino los puntos que usa el LED. Eso por un wing. Después, pensando el tema de Rosario, digamos, hay miles de puntos y no me quiero explayar, está todo online, bueno. Con respecto a la ciudad de Rosario, yo creo que hay que sacar un poco el tema de la cantidad de autos que hay en el centro, reducir la cantidad de autos, reducir la cantidad de transporte público que hay en el centro y crear centros urbanos en donde la gente no tenga que tomar tanto transporte para disfrutar de actividades diarias, como por ejemplo librerías barriales, digamos, almacenes barriales, que eso todo se da. Yo creo que Rosario tiene esa ventaja, que no lo tiene donde vivo yo, que para ir a comprarte algo tenés que agarrar el auto y manejar 15, 20 kilómetros. Eso es una ventaja de Rosario, de que es una ciudad muy densa y está todo, digamos, cerca. Pero al mismo tiempo a mí me parece muy poco sustentable la cantidad de colectivos, taxis y autos que hay en la zona del centro, en donde vos haces 20 cuadras y 20 cuadras y cubrís todo el centro, caminando. Entonces, otra cosa que el sistema digamos, empuja es que la gente camine más, use menos transporte público para reducir las emisiones, eso por otro lado. Y después otra cosa, y lo último que voy a decir, por ejemplo, el tema de la conservación de agua me parece sumamente importante, y veo que en la ciudad de Rosario, esto a niveles prácticos, la gente limpia la vereda con agua todos los días. Y yo pienso, ¿cuántos litros y litros de agua está desperdiciando la ciudad de Rosario en el baldeo de las veredas de todas las casas todos los días? Entonces, pensé en algún sistema se podría reutilizar agua de lluvia para limpiar las veredas, en vez de agua potable. Por ejemplo, quizás no, pero ¿cómo podríamos ahorrar agua potable en limpiar las veredas, por ejemplo? Que es un desperdicio, o en los inodoros, quizás. Con medidor. Con medidor. Cuando te duele en el bolsillo, ahí comenzás a tomar conciencia. Bueno, quizás. Y después, ¿qué más? A ver, como dato, y lo tiro así para todo el grupo, cuando yo estudié LED y todo, dice que los edificios son responsables del 40% del uso de la energía global y son responsables del 33% de las emisiones de gas global. Entonces, ustedes fíjense el impacto que tiene la construcción en los edificios. Yo me centro en eso, estoy más especializada en eso. Pero bueno, acá lo quiero dejar porque sé que somos muchos y podría hablar horas de esto, pero todos merecemos la oportunidad de contar nuestras experiencias. Así que les mando un saludo y yo lamentablemente me tengo que ir porque tengo otro compromiso. Pero siéntanse, digamos, José, si le querés dar mi contacto a cualquiera de los chicos, yo no tengo problema. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Luciana. Muchas gracias, Luciana, gracias por estar. Y ahora seguimos con Benjamín Porcel. Bienvenido, Benjamín. ¿Está por ahí, Benjamín? Ahí está. Ahí está. Ahora sí te escuchamos. Disculpas. Buenas tardes a todos. En realidad, como para ser un poco conciso, y ya me estoy poniendo el timer para controlarme los tiempos, un poco en esas premisas hay dos partes que quisiera abordar. La primera es el sector privado y la segunda el sector público. Con respecto al sector privado, creo que no hace falta decirlo, ya ha sido dicho un poco hoy que hay
vivimos en un mundo donde el sector privado busca dinero, busca ganancia y el modelo o cualquier modelo que se use para poder reducir emisiones y lograr un net zero, por ejemplo, tiene que seguir ese tipo ese tipo de búsqueda de ganancia financiera también económica. Un poco lo que puedo hablar del sector privado con respecto a mi experiencia es, yo trabajo como jefe de energía y sostenibilidad con Vodafone UK, una de las empresas de comunicaciones más grandes y de tecnología más grandes de Inglaterra. En los últimos 5 años, con Vodafone, ahorramos 218 gigawatts de energía. O sea, estamos hablando de 218 millones de kilovatios. Ahora, para lograr esto, ¿cuánto dinero, cuánta plata invertimos en tecnología, en equipamiento, en nuevos controles? Cero. Y ahí está mi punto. Esos 218 gigawatts que ahorramos en los últimos 5 años fueron puramente operacionales, fueron puramente teniendo un equipo de ingenieros de energía que van a todos los sitios de Vodafone buscando cómo optimizar la forma en que funciona. Ahora, ¿cómo funciona ese modelo? O sea, ese modelo funciona donde hay obviamente sueldos y toda la parte financiera asociada a eso, pero la reducción de energía, con los precios de energía, particularmente para aquellos que están en Europa, como está el mercado en este momento, em, ese ahorro financiero no solo paga por el contrato, sino que después ese mismo dinero ahorrado es el que paga por la tecnología nueva, por la instalación por la eliminación de calderas, eliminación del gas natural, por la instalación de redes de calentamiento geotérmicas y demás. Entonces, me parece que desde el sector privado está en buscar ese modelo o buscar tipos de modelos que lo hacen atractivo a aquel CFO, aquel gerente financiero que está buscando ese símbolo de libras, de dólar, de peso, para hacerlo atractivo a ellos. Pero más que nada, hoy o sea, lo que me gustaría un poco compartir también de la experiencia acá en Inglaterra es el rol del Estado. O sea, y es el rol del Estado en dos roles distintos. El primero como disruptor y el segundo como innovador. El rol como disruptor es un poco que a veces el Estado o el rol del Estado es generar molestia. ¿A qué me refiero con esto? Los porcentajes de reciclado en Inglaterra son altos. ¿Por qué son altos? Porque la realidad es que en Inglaterra la disposición de residuos en un relleno sanitario es el método de disposición más caro. Y eso viene simplemente por las tasas que el Estado impone en las prácticas que no son sostenibles, que no son sustentables. Eh, entonces, ¿qué pasa? De alguna manera mueve al mercado. Obviamente asociado con un montón de elementos durante años que han sido de soporte mediante métodos financieros o no financieros a la transición tecnológica de los tratadores de residuos. Otra molestia, y que un poco también viene un poco a lo que se mencionaba antes. En las grandes ciudades de Inglaterra, para entrar en el centro, imagínense que si yo quiero entrar en el radio de Pellegrini, Oroño y El Río, con mi auto, que no es eléctrico, tengo que pagar. Tengo que pagar un canon que es aproximadamente unos $20 por día. O sea, el rol del Estado genera molestia, pero genera molestia en pos de un tipo de beneficio. Eso está asociado en Inglaterra, por ejemplo, a las estadísticas que hablan de la cantidad de muertes que hay por año por afecciones respiratorias relacionadas con gases generados por escapes. Esos son solo un par de ejemplos del Estado como disruptor. Y después el Estado como innovador. Y esto tiene mucho que ver con construcción y con infraestructura. Eh, el rol del Estado, parte del rol del Estado es manejar los grandes proyectos de infraestructura. Ahora, los grandes proyectos de infraestructura con muy exigentes objetivos ambientales. Un ejemplo, por ejemplo, acá en Inglaterra, un proyecto para un tren de alta velocidad que se está instalando tiene un objetivo de reducir
su emisión de carbono en un 50% por sobre la línea de base. Ahora, eso está metido en todos los contratos. Entonces, eso lo que hace es empuja al sector privado a generar innovación en materiales, innovación en prácticas. Gracias a este proyecto estamos viendo por primera vez en Inglaterra equipamiento pesado eléctrico en vez de combustible. Estamos viendo innovación en aceros, innovación en concretos y en cementos. Estamos viendo un nivel de innovación que se empuja con el Estado como conductor del gran proyecto de infraestructura. Y esos son un poco los roles que me parece que el Estado puede cumplir, ya sea a nivel local o más amplio, y que me parece importante también compartir. Y atento a los tiempos, no quiero robar más tiempo a los demás. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias, gracias Benjamín. Vamos a pasar ahora a Gonzalo Pascual. Gonzalo, bienvenido. Hola a todos, gracias por la oportunidad de participar. Bueno, se han escuchado muchas cosas muy interesantes, mucha experiencia. Bueno, vengo a aportar un poquito de mi granito de arena, porque, bueno, vivo aquí en Barcelona. Yo soy más del sector del comercio exterior, pero siempre estuve muy vinculado a lo que es el cambio climático y el medio ambiente. Y bueno, desde mi lugar, desde comercio exterior, lo que he intentado hacer aquí en la empresa donde trabajo, que es del Grupo Mars, fue aportar, ¿no?, ese esfuerzo para que en un trabajo que no es a priori verde, porque la verdad que hay muchas emisiones que provienen del comercio internacional, especialmente del tráfico internacional, bueno, aportar un poco desde bueno, hacerlo más verde, y gracias a Dios se fue dando un proyecto muy interesante de bueno, ya que no somos dueños de ningún barco y no tenemos la tecnología para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, al menos tomar acciones y empezar un poco con la digitalización de lo que son el envío de documentos y la gestión de los documentos, que si bien no implican dejar de emitir dióxido de carbono, porque todo eso también emplea servidores que usan energías provenientes de combustibles fósiles, sí que la verdad hemos logrado reducir hasta el 50%, según qué indicadores tomamos, entre un 30 y un 50% en lo que es la gestión y envío de los documentos, por ejemplo, y del envío, de la documentación en general de cada pedido. Por lo tanto, hoy en día sí podemos decir que hemos dado un efecto, y creo que un poco tomando lo que decía Benjamín, sin hacer realmente ninguna inversión, o sea, más allá de que el efecto fue mucho menos que el de Vodafone seguramente, pero bueno, la verdad que creo que el espíritu es ese, ¿no? Es tratar de buscar eficiencia, no solo eficiencia económica, sino eficiencia medioambiental, que al final se traslada, mejor dicho, en eficiencia económica, retomando un poco lo que decía Darío, ¿no? De que al final toda actividad económica relacionada con el medio ambiente también tiene su lucro, como es el reciclado, más allá de que también es importante, yo creo que desde el Estado y pensando en Rosario, también promover la educación, no solo de la ciudadanía, también hacer, por ejemplo, se podría hacer seminarios para empresas, para promover que el reciclaje, si no es muy bueno, que no sea la primera opción, volviendo un poco a lo que es la economía circular, sino tratar de estirar en lo máximo posible el uso de maquinarias, o comprar maquinarias que a otros no les sirven para extender la vida útil, ¿no? Y en lugar de tener que desarmar una fotocopiadora de no me acuerdo cuántos tornillos tiene ahora, Darío, ser más eficiente, porque en realidad desarmar eso no es nada eficiente, si bien trae muchos beneficios, ser más eficiente en darle un poco más de vida al producto terminado, ¿no? Creo que eso es, pensando en lo que es mi humilde experiencia, llevarlo a una ciudad como Rosario, que también tiene un carácter muy fuerte a mi nivel medioambiental y contacto con la naturaleza, ¿no? Un poco también, tomando un poco de dónde vengo, de dónde estoy trabajando, Mars como una empresa totalmente enfocada también, bueno, con fines de lucro, ¿no? Tiene como eslogan que no dejar ni mejores hijos, ni mejor mundo para los hijos, sino
empezar a hacer negocios desde el día de hoy para el mundo que queremos mañana. O sea, el mundo que queremos mañana empieza cómo hacemos los negocios hoy. Y creo que eso es fundamental porque podemos hacer muy buen material académico, dar una muy buena educación a los niños, pero si después en el día a día nosotros, que somos responsables de hacer el día a día a través de nuestros trabajos profesionales, no enfocamos, no hacemos ese enfoque, difícilmente va a ser posible que en el futuro se siga ese camino. Así que bueno, no quiero tampoco ahondar mucho más. Hay muchas personas muy interesantes que también me gustaría escuchar, así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Gonzalo. Ahora vamos con María Paula Guillaumet. María Paula, bienvenida. Muchas gracias. La verdad les agradezco por la iniciativa, me parece fantástico lo que están haciendo. Así que voy a intentar de ser breve porque todavía quedan varias personas para hablar. Bueno, yo he cambiado bastante de carrera, empecé siendo arquitecta en la ciudad de Rosario, trabajando en construcción y luego fui mutando, así que he tomado distintos roles. En un momento estoy trabajando para la Agencia de Protección Ambiental en Buenos Aires, generando proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Luego cuando dejé ese trabajo, porque emigré y me fui a Noruega, estuve trabajando como consultora independiente en temas también de eficiencia y en el proyecto Readiness de Argentina, que eran proyectos para financiamiento climático. Así que estuve trabajando en Rosario, no había ninguno en su momento, pero bueno, estaba la red argentina de municipios, que la deben conocer porque Ricardo Bertolino está con sede en Rosario, así que es una persona muy activa realmente. Y bueno, luego he cambiado, ahora estoy trabajando también en financiamiento climático, pero ahora estoy del otro lado en la parte de evaluación de los proyectos, entonces podemos ver, por ejemplo, qué tipo de prioridades hay de los donantes, de decir, bueno, estos países que donan dinero para que los países en vía de desarrollo puedan tomar las medidas y alcanzar reducir sus emisiones, qué tipo de garantías les piden, o sea, por ejemplo, cuánto cuesta reducir una tonelada de carbono según un proyecto o el otro. Yo creo que eso es un aprendizaje muy interesante en el sentido de que aprender a escribir estas cosas y aprovechar las oportunidades disponibles, porque al día de hoy no es necesario que sea un gobierno nacional el que pide fondos para este tipo de acciones, también pueden ser ciudades o regiones o distintos organismos. Entonces, bueno, yo todavía estoy bastante vinculada a la ciudad de Rosario, tengo una tesis sin terminar sobre eficiencia energética en el sector residencial en Rosario, así que bueno, he estado muy ocupada y por eso no la he terminado, pero mi intención es terminarla. Cuando viaje en septiembre probablemente esté por la municipalidad poniéndome en contacto para ver si puedo terminar de recabar los datos. Pero como recomendaciones, a ver, han hablado de muchas cosas. Me gustaría hacer hincapié, bueno, economía circular ha sido un tema muy presente en estas conversaciones. Yo he estado trabajando en petróleo y gas, en economía circular, que parece contradictorio porque pareciera ser que son los enemigos en esta película. Pero bueno, trabajando más que nada con la cadena de suministro y viendo que, por ejemplo, desde la parte de proveedores y contratos se puede hacer muchísimo y uno puede, como una empresa, por ejemplo, o como un municipio, poner condiciones de qué tipo de requerimientos o estándares se necesitan para poder realizar esa compra y de esta forma empezar a empujar a las empresas o a los proveedores a que también tomen acciones. Entonces, es una forma más indirecta, es el famoso Scope 3, el alcance 3, de decir, bueno, no es lo que yo controlo solo, sino también lo que controlo indirectamente. Me parece que ese tipo de capacitaciones, el tener el conocimiento de cómo hacerlo, es muy importante y en Argentina siempre pasa que lo que falta es el financiamiento, que para hacer proyectos de decir construir algo muy grande o cambiar algo de raíz es muy difícil conseguir este financiamiento porque muchas veces estos fondos están destinados a otras cosas. Pero bueno, la importancia también de la capacitación técnica, de decir, bueno, que todos contemos con el conocimiento para poder tomar buenas decisiones y recabar datos para poder controlar estos distintos indicadores. Siempre a mí me gusta trabajar mucho con datos y está esta idea de que lo que no se mide no se controla. Entonces, bueno, reforzar esto, de decir que los datos existan, que se monitoreen, que estén abiertos, que la gente los pueda utilizar y que de esta forma podamos todos tomar mejores decisiones. Yo estoy abierta a que me contacten, he trabajado en distintos temas, así que es como una ensalada de fruta mi carrera profesional, pero bueno, encantada de poder ayudarlos en lo que sea necesario y feliz de poder conocer este fantástico grupo de gente que han puesto junto en esta llamada. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Ahora vamos con Felipe Zoraires. Felipe, bienvenido. Gracias. Paula me dio el pie ahí, la ensalada de frutas de la carrera también me siento identificado.
Trabajé algunos años, luego de recibirme como licenciado en Relaciones Internacionales para el gobierno de Australia, en todo lo que es la promoción de comercio e inversiones, o sea, apoyando empresas australianas en todo su ingreso a Argentina y América Latina en general. Y ahí fue cuando me picó el bichito de la sustentabilidad, porque uno de los primeros trabajos que tuve que hacer fue un informe sobre el litio, las oportunidades en Argentina, hace unos 5 años más o menos, en la cual no era un tema tan caliente como ahora, y era como, bueno, muy bueno todo este litio, pero empezabas a ver el impacto porque, a ver, en un terreno tan árido como es el norte argentino, era como, tantos millones de litros de agua para sacar esto, me empezó a hacer ruido, y bueno, ahí yo siempre cuento que ese fue el inicio. Luego, bueno, estuve viviendo en Australia, y por cuestiones un poco azarosas, hace algunos años estoy trabajando en empresas que están vinculadas a la extensión de la vida útil de aparatos electrónicos. Por eso me dio también la oportunidad de Darío, todo lo que contabas de los residuos electrónicos. Es súper interesante el tema, y también lo que decían Gonzalo y Pablo también. Sí, en una economía circular hay mucha gente que dice que, bueno, el reciclaje no es parte de la economía circular, sino es la fase final de la economía lineal. Va a haber mucho trabajo porque hay muchos aparatos electrónicos dando vuelta, así que Darío creo que va a tener mucho trabajo y mucho negocio, pero desde hace algunos años estoy trabajando justamente en empresas que están prolongando el ciclo de vida. Ahora actualmente estoy trabajando en Barcelona para una empresa francesa que desde hace 17 años, parece algo súper simple, pero es a la vez revolucionario. Los fabricantes diseñan los productos electrónicos para que en la obsolescencia programada, lo que decía Darío, en pocos años estén obsoletos. Esta empresa francesa lo que hace es comprar equipos viejos y los arregla. Los canibaliza, usa los repuestos de otras partes y luego los vende a otras empresas. Así tan simple como parece, es mucho más el impacto que se puede hacer porque estás, primero, y es algo que también lo veo en Rosario, a ver, justamente nombrabas el Nodo Tau, yo he trabajado con ellos, tuve un año cuando fui de vacaciones de Australia y me quedé por la pandemia en Rosario y me dio la oportunidad de trabajar con el Nodo Tau en un proyecto muy lindo, así que conozco de primera mano todo lo que hacen. En la capital salió la cantidad de equipos que reciclan y todo eso, pero me parece mucho más importante la parte de remanufactura de los productos para darle un nuevo uso. Entonces, canibalizar lo que puede funcionar y, por ejemplo, donarlo a escuelas o donarlo a instituciones públicas. Creo que ahí, desde la MUNI, se puede hacer un montón de cosas. Primero, para recolectar todos los equipos, dar formación. Ahí, lo del Nodo Tau, están capacitando chicos en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, se genera empleo y a la vez se logran reinsertar esos que eran residuos como aparatos electrónicos. Entonces, me parece que es un gran ejemplo. Yo también remanufacturo aquí en mi empresa. Perfecto, excelente. Me parece que es fundamental y algo totalmente practicable. A ver, me parece que va por ahí. Y luego, retomando también algo que mencionó Pilar, el tema de las compras públicas sustentables, totalmente. Eso genera un nicho de mercado que, a ver, entiendo que hoy, no sé, algo tan simple como la compra de equipamiento de informática. Hoy tal vez no hay empresas en Rosario que remanufacturen o hagan ese trabajo. El Nodo Tau, a pulmón, remando, está en ese camino. Pero si, no sé, empezamos por no sé, la Municipalidad de Rosario, por ley, tiene un 30% de las compras públicas de equipos remanufacturados. Y es algo, va a hacer que el movimiento emprendedor de Rosario, que es muy activo, diga, bueno, ahí hay una oportunidad. Y otra cosa que puede ser interesante, que esta semana salió de Nueva York, es el derecho a reparar. Es algo que se venía haciendo desde Francia, principalmente en Europa, pero esta semana salió en Nueva York. Entonces, es complicado. Y lo otro que también mencionaba la parte legislativa, Darío, hoy en Santa Fe tenemos la ley de responsabilidad extendida del productor. Está la ley, pero está ahí encajonada, no se reglamenta, entonces me parece que es para empujar y va a generar un impacto ya mismo. Es algo muy innovador de Argentina, lo que tenemos en Santa Fe, así que me parece que va por ahí. Así que nada, no mucho más que eso y nada, un placer formar parte de este grupo. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Ahora vamos con Julia Carolina Mata. Bienvenida, Julia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi internet está medio va y viene, así que les pido disculpas si desaparezco. En un punto directamente desaparecí por como 5 minutos. Pero bueno, como ya mencionaron antes, yo vivo en Dinamarca hace ya unos 5 años. Y bueno, me parece que yo trabajo con algo un poco, o sea, yo trabajo con medio ambiente, pero desde un punto de vista bastante distinto de lo que han mencionado hasta ahora. Yo trabajo con el tema de conservación de hábitats de animales, restauración de hábitats de animales. Entonces, por más que, bueno, obviamente está vinculado con ámbitos más urbanos, más que nada este tipo de trabajo va más por el lado de zonas protegidas o cosas por el estilo. Y obviamente eso va al caso en Rosario, especialmente con el tema de las islas, como ya mencionó Pilar. Pero bueno, yo específicamente trabajo mucho con la gente de Rewilding en Argentina, que tiene tierras ahí en Iberá, también en Patagonia, mucho en Chile también, y es muy interesante el trabajo que hacen. Pero bueno, me parece que en el ámbito, digamos, en la zona cercana a Rosario, dentro de la municipalidad, el problema no es, o sea, no va tanto por el lado de reintroducir especies, sino de intentar conservar lo que hay, pero sí que ese siempre es el primer paso, ¿no? Y bueno, y con todos los problemas que hay del tema de los incendios, que ya sabemos que es un problema que tenemos desde hace muchísimos años, ese es como, me parece, el problema principal, pero bueno, es algo que ustedes conocen muy bien. Entonces, basado en eso, yo lo que quería, bueno, explicar un poco es cómo son las cosas acá, en Dinamarca. Aprovechar, porque bueno, yo ya llevo muchísimos años acá y acá realmente les es muy importante todo este tema de sustentabilidad. Dinamarca es un país con muchísimo privilegio, muy rico, literalmente no hay clase baja en el país. Es una situación muy, muy rara y tienen la posibilidad de concentrarse en temas de sustentabilidad y de cambio climático de una manera que otros países no tienen. Y bueno, por ejemplo, relacionado con lo que hago yo, ellos en las zonas periurbanas, donde hay parques o zonas bastante más naturales, ellos suelen hacer reintroducción de especies porque acá, bueno, las especies que reintroducen acá no son especies que uno reintroduciría allá, pero bueno, por ejemplo, ciertos cérvidos y cosas por el estilo. Pero bueno, obviamente la zona perurbana de Rosario es más que nada soja, que en un montón de sentidos. Entonces es un ambiente muy, muy distinto, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que yo quería mencionar en cuanto a Dinamarca, que es muy interesante y me parece que se vincula mucho con Rosario, acá trabajan mucho con el tema del transporte en relación a las emisiones. Entonces, por ejemplo, acá es el país de las bicicletas con Holanda. Muchísima promoción de bicicletas, que yo sé que eso ha sido algo que ha crecido muchísimo en Rosario desde que yo era chica, o sea, noche y día en cuanto a eso. Obviamente no existían las bicisendas cuando yo crecía, con ninguno de nosotros. Y acá realmente es algo que se prioriza, y se prioriza por sobre los autos. También, por ejemplo, algo muy interesante que se hizo por muchos años fue que acá hay muchísimos impuestos en los autos, entonces comprarse un auto es muy, muy caro, lo cual es a propósito. Vos tenés que pagar 2 veces el auto. Una vez pagas el auto y otra vez es literalmente el mismo costo en impuestos, para intentar que vos no compres autos. Y una de las cosas que habían hecho es para autos híbridos, no habían le habían sacado la gran mayoría de los impuestos para que vos compres autos eléctricos. Entonces al final te resultaba más barato comprar los autos eléctricos que comprar autos normales. O terminás comprando de segunda mano, entonces para no terminar con los autos nuevos todo el tiempo. También, por ejemplo, el tema de los colectivos, acá obviamente también se usan colectivos, pero se intenta que la mayoría sean eléctricos o bastante nuevos para que sean más eficientes, porque ese también es uno de los problemas. Cuando uno tiene colectivos más viejos, terminan teniendo unas emisiones bastante peores. Y hay mucha cultura de la caminata, que es algo que mencionó Luciana. Pero bueno, también es una situación de que hay mucha seguridad acá, entonces se puede caminar. Pero bueno, a mí me sorprende cuando vuelvo a Rosario, que cuando voy con mi mamá en el centro, ella no quiere, me dice, ¿estás segura que podemos caminar hasta allá? Son 7 cuadras, ¿estás segura que quieres caminar tanto? Yo le digo, yo estoy acostumbrada a caminar 2 kilómetros fácilmente, pero es que no tenemos una cultura de la caminata por múltiples razones.
Pero bueno, otra cosa más, acá también se implementa mucho el tema de la energía renovable. Acá la energía eólica es muy grande. Uno cuando va por zonas costeras ve en el agua todos los molinos, y es algo que se usa así, y también, bueno, más allá de, por el tema de la energía renovable, cosas renovables, algo que también que se usa mucho acá, y han mencionado, es el tema de reutilizar cosas. Hay mucha cultura de revender tus cosas, comprar cosas de segunda mano, que es algo que yo no estaba muy acostumbrada. Acá literalmente en mi departamento la mitad de las cosas son cosas que compré de segunda mano. Y está muy bueno eso, porque o sea, me parece, obviamente es como de una manera menos específica, porque lo que estaban mencionando Darío y Gonzalo, eran todos temas más de cosas electrónicas, pero acá se usa en cuanto a todo. Y también una cosa relacionada con lo que mencionó Pilar, en cuanto a los alimentos, acá se usa, hay un programa que se llama Too Good To Go, que creo que es europeo, en el cual vos, en el supermercado, cuando tiene cosas que ya no están tan buenas como para vender al público, te las vende a vos por un precio más bajo. Entonces, en vez de tirarlo, te lo venden a vos. Y eso me parece espectacular. Y me parece que es algo que se podría, ¿viste? No sé, hay un montón de reglas en cuanto a temas de alimentos que obviamente yo no manejo, pero es algo que yo cuando le he contado a gente en Rosario me dicen, está buenísimo porque ahorro, y termino con un montón de verduras, y puedo, qué sé yo, frizar ciertas cosas. O sea, la gente se copa mucho, y acá se usa muchísimo. Hasta puedes comprar, pan, que es el pan que no pudieron vender durante el día, que si no se tira. La verdad que eso me parece que es algo que se puede hacer, tal vez, y realmente con el tema de el residuos alimenticios es muy grande, especialmente de parte de restaurantes, supermercados, no tanto la parte de cada uno en su casa, como que es algo que aporta bastante a un montón de problemas ambientales, y me pareció muy interesante como para traer acá. Y bueno, nada, no quiero hablar mucho más, pero la otra cosa que quería mencionar es también algo que me parece que va muy al caso con Rosario, que es la importancia de los espacios verdes. Acá se le da mucha importancia a los espacios verdes, y por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que literalmente hizo un estudio científico sobre el impacto de los espacios verdes en la salud mental de la gente en Dinamarca, y lo publicó en una revista muy importante. Literalmente encontró que los daneses que están cerca de espacios verdes durante cierto periodo específico en sus vidas, creo que es como durante la niñez, tienen muchas menos probabilidades de desarrollar esquizofrenia, o sea, enfermedades mentales graves. Y eso, bueno, es algo que va desde un punto de vista municipal o local, y bueno, mientras más espacio verde haya, mejores para la salud mental. Pero bueno, la verdad que Rosario tiene bastante espacio verde, así que es algo bueno, unas buenas noticias, me parece, también es lindo escuchar. Pero bueno, muchas gracias, y eso es todo lo que quería decir. Gracias, Julia, por tus aportes. Ahora vamos con Jorge Amsler, que es ya el último que va a estar contándonos su experiencia. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, quería felicitar a la MUNI, como se le dice cariñosamente, a la MUNI de Rosario por esta iniciativa. También quería decirles que me siento muy honrado de participar con este foro tan diverso. Me pareció muy interesante cada una de las charlas de ustedes. Algunas de las cosas que yo les quiero transmitir ya fueron mencionadas. Ahí, Julia, me mataste un par de cositas que no se habían mencionado, pero que me parece que el espacio verde es clave, y los hábitos alimenticios también. Yo vivo en Curitiba, pero muy vinculado a Rosario. De hecho, me terminó de desvincular a Rosario la pandemia, porque si no viajaba de una forma periódica. Me preocupa mucho una información del miércoles
que es que encontraron microplásticos en la Antártida. Esto pasó medio desapercibido, pero creo que debería ser tapa de varios diarios y jornales en el mundo, porque la primera pregunta, que era de qué manera abordan los problemas relacionados al cambio climático, me parece que no hay ningún ser humano en la Tierra que pueda hacerse desapercibido o inocente respecto de hasta qué punto podemos llegar de ser, no quiero decir animales los seres humanos, porque realmente los animales no son así como somos nosotros, somos mucho peores. Pero bueno, la capacidad de destrucción no tiene límites. Respecto de mi vida profesional, en mi empresa y en nuestros clientes, el tema de la sustentabilidad, el tema del medio ambiente está muy desarrollado. No voy a hablar porque me parece que es aburrido y muchas de las cosas ya fueron dichas. Acá hay todos los tipos de procedimientos, teoría, proceso, firma ambientalista, que hay que, para poder hacer cualquier actividad. Yo trabajo en el área energética, entonces, bueno, por suerte también, porque ese es el negocio para nosotros, pero me voy a enfocar un poquito más en Curitiba, que es una ciudad modelo a nivel mundial. Ahí el colega de Goiânia, Darío, creo que vos ya tenés información. Curitiba es una ciudad que es la capital del estado de Paraná, estamos muy cerca, a 400 kilómetros de las cataratas de Foz. Es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes en su eje urbano y la región metropolitana son 3,5 millones. La prefectura de Curitiba, que sería para nosotros la MUNI, también es muy parecida a la MUNI, y tan parecida que nosotros decimos PREF, así, de forma cariñosa. Y la PREF de Curitiba está muy involucrada con estos temas. Yo creo que no hay forma de salir de esta situación sin involucrarnos todos los estratos sociales. En esta ciudad muy grande, si bien dentro de Brasil es la sexta o la séptima conurbano en tamaño de población, es la tercera en PIB, o sea, en Producto Bruto Interno, después de San Pablo y de Río de Janeiro. Curitiba es llamada ciudad sustentable, o sea, ciudad sustentable, lluvitiva, porque es una ciudad que llueve mucho. Por ejemplo, hoy ya es prácticamente de noche, pero hace 15 días que no para de llover. Todos los días. Es más, manda lluvia para aquí. Manda lluvia para aquí. Sí. Acá es más lluviosa que Londres y es una cosa hermosa que tenemos en Rosario. En Rosario tenemos muchos días de sol, tenemos mucho verde. Bueno, en Curitiba es raro porque es una capital que no tiene mar y no tiene ríos, es un territorio bastante ondulado, está a 1000 metros de altura, pero tiene 58 metros cuadrados por habitantes de espacios verdes. Tiene muchísimos parques, de los cuales voy a hablar de uno que es en el cual vivo. No vivo literalmente en el parque, vivo en un edificio que está enfrente, pero el parque Barigüí, que es este parque que le quiero contar, es un parque que tiene 5,5 kilómetros de perímetro, y en el cual está en el centro, digamos, está en una región central de la ciudad. Les recomiendo a las chicas ahí, a Flavia, Alejandra, María y la que está, Pilar, que vengan porque se van a apasionar con esta ciudad, sobre todo porque es muy loca en el sentido de cómo está diseñada. Está diseñada de una forma muy parecida un poco con algunos sentidos americanos, pero con muchísima impronta brasilera. El sistema público de transporte es zarpado, es como si fuera un metro, pero urbano. Hay unas canaletas por las cuales se traslada ese supercolectivo. Le digo supercolectivo porque somos como 4 colectivos juntos, y en esas canaletas no hay circulación de otros vehículos. Lo que deja también la oportunidad a las ambulancias y a la policía a ir de una forma muy rápida.
cuando es necesario. Pero bueno, le quería contar de este Parque Barigüí, porque el parque es un lugar, igual que en Rosario, donde muchísimos de nosotros vamos a hacer distintas actividades. Este parque tiene 3 pistas, en la cual hay rodados, o sea, bicicletas, patines. En otra pista están los que corren, y en otra pista los que van a pasear, a caminar. En este parque hay muchísimas especies de animales. Es increíble porque están en el medio del centro, pero hay fundamentalmente capibaras, que es el animal... No sé si es lo mismo, a lo mejor Julia, vos sabés si es lo mismo que el carpincho. A lo mejor no lo sé. Yo no, sí, es la misma especie. Bueno, es muy simpático. Hay monos de varios tipos, hay víboras, y ellos viven de una forma totalmente ajena a nosotros. Hasta que algún chico va a molestarlos, bueno, pero en general están ahí. Y los pájaros, cientos de pájaros. En este parque hay se llama Jardin de Meu, un jardín de miel, donde se produce miel. Hay huertas, donde los chicos van a sembrar y cosechar lo que producen. Hay un lago y un río, y este río hicieron una represa hidroeléctrica a escala, digamos, pequeña, que alimenta todo el parque. Toda la electricidad del parque es por una central eléctrica didáctica, el único problema es que está solamente en portugués explicado, no está en inglés, pero tiene una turbina helicoidal que permite ver todo cómo funciona esa represa. Y bueno, es un lugar donde me parece que más allá del valor real, digamos, de la energía que produce, sí tiene un sentido educacional. Yo creo que, bueno, respecto al medio ambiente, respecto a la sustentabilidad, el transporte es clave. Vos me sacaste, yo ando solamente en bicicleta, en Rosario sobre todo ando solamente en bicicleta, Rosario es la bicicleta. Fui la última vez a un lugar que se llama Plaza Pichincha o algo así, y me encantó que ya tienen una bicicletería, porque un problema que tiene Rosario es dónde dejas la bici. Acá en Curitiba tengo que usar el auto porque acá hay un tema climático y hay un tema de que hay es ondulado. Además que uno se maneja, sí, entonces a veces no da. En Rosario no, Rosario es perfecto para andar en bicicleta. Pero le decías, acá respecto a la bicicleta hay mucho más, si bien hay menos bicicleteros, son mucho más, digamos, de andar en auto, la bicicleta y andar caminando son 2 cosas fantásticas. Yo voy a llegar hoy a casa y no voy a sacar el auto hasta el lunes. Lo que haga lo voy a hacer en bicicleta o caminando. Y a mí me parece que hay una política interesante con la bicicleta, que es dónde dejo la bicicleta. Y acá hay varios bares que hacen descuentos, y lo mismo pasa en Europa si llegas en bicicleta. Y la birra es más barata, te dejan un lugar para que volates, tenés un descuento en la cuenta. No sé si eso es algo del bar o si es algo que hay algún tipo de acuerdo. Después está el tema de la separación de los residuos. Acá hay una familia que se llama Familia Folias, que es una familia para las crianzas, para los chicos. Pero han hecho un trabajo muy, muy fuerte que va a las escuelas, la escuchás en YouTube, la escuchás en TikTok, en todos lados está la familia Folias, que son 2 abuelos. Lo único que la familia Folias es binaria, y eso para nosotros es un poquito, podría ser, pero bueno, no se le puede pedir tanto. Son 2 papás, un papá y una mamá, 2 niños y un perrito, y cada uno tiene una función. El perrito es chistoso, pero trata de educar en esto. Y cómo el futuro está en que nuestros niños, que los chicos que están hoy en 1º o 2º grado, se involucren en el cuidado del medio ambiente. Que entiendan que tirar una batería debe ser en un lugar específico. Y cuando escucho a los chicos en el parque, en la escuela, que están involucrados, es donde digo, tenemos un futuro, donde me siento feliz, donde me doy cuenta que estas medidas de la prefectura tienen resultado. El consumo, bueno,
acá hay una política muy fuerte con el tema de separar, mucho más fuerte que en Rosario. Es un punto a mejorar en Rosario. Por ejemplo, todos los parques tienen la diferenciación para clasificación, digamos, de los desperdicios. Y acá me gusta una frase que es: Ulillo, dice, separe. Ulillo do que no es lillo. O sea, la basura que no es basura. Tiene un doble sentido. Separe la basura de lo que no es basura, pero también separe la basura que no es basura. No le digamos, porque la basura tiene un nombre, el nombre es un poco feo, la palabra basura. Entonces no le digamos más basura. El desperdicio, ese desperdicio tiene un valor residual enorme, como dijiste antes, Darío. Un valor a veces mayor que su producto original. Y los hábitos de consumo. Julia, otra cosa que vos mencionaste es qué consumimos. En la época de la pandemia hard, que me tocó estar 60 días encerrado en Rosario, compré un bolsón, que no sé si sigue existiendo, un bolsón orgánico, que me parece que tenía algo que ver la MUNI en todo eso. Eso acá no existe y me parece una iniciativa genial, donde vos pones el bolsón, primero no tenés bolsita, no tenés nada, lo vas a buscar, lo traes a tu casa. Eso me parece algo que se puede mejorar. Y cómo nos alimentamos. En las escuelas, por lo menos en la escuela que va mi hijo, no existen las bebidas gaseosas, no se pueden consumir, no las venden a los chicos. Me parece algo zarpado. Hay un trabajo práctico que hicieron los chicos donde comparaban los hábitos alimenticios de una familia en una semana en Londres con una semana en Guayaquil, perdón. Y es notable cómo el hábito de consumo es muchísimo mucho mejor en Guayaquil, donde se usan semillas, donde se usan carnes, donde no se usan envases, donde no se usan embutidos, donde no hay industrialización. Porque todos pensamos en energía, pero cuando compramos un jean que no necesitamos, estamos comprando un montón de impacto ambiental también. Entonces, el comprar por comprar, o cuando compramos un auto, en Singapur es prácticamente imposible tener auto particular. Lo que vos dijiste, Julia, prácticamente es imposible. Bueno, gracias por la oportunidad, también estoy a disposición, hay mucho para aprender en todos los lugares en los que nosotros estamos, y sería bueno que eso se traduzca en políticas públicas o privadas, pero que todos nos involucremos. Gracias. Muchas gracias, Jorge, gracias a cada uno y a cada una. Realmente importantes los aportes. Sin duda, hay un largo camino por recorrer y este espacio nos va a servir para volver a encontrarnos y seguir dialogando, así que gracias. Les recordamos que toda la información de Rosarinos por el Mundo, así como también las maneras para sumarse a la red, las pueden encontrar en la página web de Rosarinos por el Mundo y en nuestras redes sociales. Ahora, para cerrar, vamos a invitar a Pilar Bueno que nos dé sus palabras en este cierre de esta actividad. Bueno, muchísimas gracias por cederme la palabra y también la verdad es que súper interesante todas las experiencias y todo lo que se compartió en este espacio. Yo tomé nota de unas cuantas iniciativas porque me parece que está muy bueno. Hay muchas de las que mencionaron que efectivamente estamos implementando y que también me parece que tenemos que hacer mucho para que se conozcan más, ¿no? Porque, pensaban en los outlets de alimentos, entre muchas otras, ¿no? Por dar uno de muchos ejemplos de lo que se mencionó. Pero también hay muchas otras que no estamos implementando por diversos motivos y que está re bueno que las podamos haber escuchado de ustedes. Me parece que también estaría bueno pensar, digamos, junto con Alejandra y con todo el equipo de turismo y por supuesto de relaciones internacionales que van a seguir trabajando en este programa. Decía Darío al principio la posibilidad de hacer un WhatsApp. Está muy bueno tener mapeado, pero también ver en qué medida una red de rosarinos y rosarinas que trabajan en el exterior en acciones concretas vinculadas con el cambio climático, con la reducción de su impacto, la mitigación y también otras acciones vinculadas con la sustentabilidad, en qué medida podemos un poco la consigna, ¿no? O sea, cómo
cómo quizás podemos incluso trabajar juntos para que algunas de esas acciones que ustedes están implementando en otros lugares también puedan tener un reflejo en la ciudad, si eso es factible, ¿no? Pero seguramente muchas de ellas sí. Así que a nosotros nos va a interesar un montón. Si a ustedes les parece que realmente quisieran seguir coordinados y más articulados, sigámoslo charlando. Ahí está, veo un montón de dedos, me alegro un montón, así no se queda en esta conversación, que ya es un montón, conocernos y conocer todo lo que está pasando, pero me parece que se puede hacer más, así que no se las demoro porque ya nos extendimos un poquito. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad, y gracias por compartir, y bueno, buenas noches de mi parte a todas. Gracias, Buenas noches. Pilar, por conectarte desde Alemania. Y ahora, en agradecimiento a todo el equipo de Rosarinos por el Mundo también, gracias, Alejandra Mateos. Gracias a todos, gracias por este Zoom, por este espacio. La verdad que escucharlo fue un privilegio, la pasión que sienten por lo que están haciendo. Gracias por representarnos en todas partes del mundo. Y no dejen de avisar cuando vengan a Rosario, que acá vamos a estar esperándolos para conocerlos personalmente. Gracias. Esto fue parte del 8º Zoom de Rosarinos por el Mundo, por una ciudad más ecológica y sustentable. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós.